Bienvenidos al canal de la libreta. En este vídeo vamos a resolver el problema 2 de la parte de problemas del examen de física de estas PCE de mayo 2024. En este segundo problema nos plantean dos hilos conductores rectos e indefinidos en los cuales circulan una corriente I que va hacia arriba y una corriente 2I circulando hacia abajo. En el enunciado nos dan el valor de I y nos dicen la separación entre los dos hilos. Y se nos plantean tres apartados. En el primero lo que quieren es que, considerando las tres regiones que se muestran además en la figura, indiquemos para cada una de estas regiones en qué dirección y sentido van los campos magnéticos. Entonces, para ello vamos a plantear las tres regiones diferentes y vamos a mirar a ver hacia dónde va el campo. Entonces, tenemos esta situación y en la región 1, que es esta región donde x es menor que 0, vemos que el campo generado por el hilo 1, que vamos a decir que es este, que es el que tiene una intensidad I, irá en esta dirección y en el sentido antihorario, es decir, se está acercando al observador en esta región de aquí. Y por otro lado tenemos el hilo 2, que vamos a considerar que es este, cuya intensidad es 2I, pero hacia abajo. En este caso, el campo magnético en esta primera región de este hilo irá justo en sentido contrario, es decir, en sentido horario, y se alejará del observador. Si lo consideramos en este punto de aquí y queremos calcular aquí hacia dónde van los dos campos, vemos que el generado por el hilo 2 irá hacia dentro, que es lo que hemos comentado, que se aleja del observador, y el campo generado por el hilo 1 irá hacia afuera, es decir, acercándose al observador. Después podemos repetir esta situación, pero teniendo en cuenta que nos vamos a fijar en esta región, que es la región en la que x está entre 0 y L, que es la distancia que los separa. En esta segunda región podemos ver, teniendo en cuenta que los campos realmente están girando en el mismo sentido que antes, ¿vale? Para el hilo 1 es antihorario y para el hilo 2 es en sentido horario. Los sentidos de los campos los estamos calculando con la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta que el hilo viene dirigido por nuestro dedo pulgar y el campo nos está indicando dirección y sentido el resto de dedos. ¿Vale? Entonces, en este caso, el hilo 1 está generando un campo que en esta región se aleja también del observador. Y el hilo 2 le está ocurriendo exactamente lo mismo. También se está alejando del observador en este punto. Es decir, ambos campos están generando ambos hilos están generando campos que van hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Y finalmente tenemos la región donde x es mayor que L. En este caso, el hilo 1 está generando un campo aquí que se aleja del observador, o lo que es lo mismo, que va hacia adentro, y el hilo 2 está generando ahí un campo que va hacia afuera.
es decir, que se está acercando al observador. Para el apartado B nos pide en qué puntos de este plano el campo magnético total es nulo. Entonces podemos ver que automáticamente podemos descartar la región 2, dado que los campos magnéticos van exactamente en la misma dirección y sentido. Por tanto, si calculáramos el campo total, esos dos campos se sumarían, es decir, sus componentes se sumarían en esa misma dirección, no se pueden anular en ningún caso. Sin embargo, en las regiones 1 y 3 sí que vemos que los campos van en direcciones iguales pero sentidos contrarios, por tanto el campo total será la resta de estos dos, así que sí que podemos conseguir que sea cero. Por tanto, vamos a quedarnos con estas dos posibilidades. Y lo que vamos a hacer va a ser calcular los campos en las regiones 1 y 3. Vale. En la región 1 si consideramos, vamos a verlo desde esta perspectiva, que aquí tenemos una x de 0 y aquí tenemos una x de L, en la región 1 aquí podemos tener una distancia donde aquí tenemos los 8 centímetros que nos dicen, y vamos a considerar que se anula en ese punto donde hemos puesto nuestra distancia D. Hay que tener en cuenta que la intensidad de este primer hilo son 4 amperios, la intensidad del segundo hilo es 2i, por tanto son 8 amperios, y luego los 8 centímetros de la distancia. Entonces, en este caso, el campo total será el campo 1 más el campo 2. Hemos visto en el apartado A que en este caso lo que hacemos es que B2 era el que iba hacia adentro, por tanto es el negativo, así que B1 menos B2. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos básicamente es igualar ambos campos. Sabemos que el campo generado por un hilo viene dado por la siguiente expresión, que es mu0 por la intensidad de ese hilo partido 2pi por la distancia a la que se encuentre dicho punto donde lo quiero calcular. Entonces, B1 en este caso será mu0 por la intensidad del hilo 1 partido 2pi por D, porque D será la distancia que separa el primer hilo del punto donde lo quiero. Y B2 será mu0 por I2 partido 2pi, y en este caso la distancia serán 8 más D. Si igualamos ambos campos, vemos que podemos quitar esto y podemos eliminar el 2pi. Entonces llegamos a una relación de I1, que es 4 entre D, tiene que ser igual a 8 entre 8 más D. De aquí tenemos que 32 más 4D tiene que ser igual a 8D, y 32 será igual a 4D, por tanto tenemos una distancia de 8 centímetros. Por tanto, vemos que el campo se anularía en un punto, que sería este punto de aquí, situado a menos 8, 0, si consideramos que, como tal cual nos indican en la figura, este es el eje X y por tanto tenemos una altura de 0. Si hiciéramos lo mismo en la región 3,
este caso esta D estaría aquí. Sería lo mismo, tendríamos que igualar los campos, pero en este caso lo que cambiarían serían las distancias. Entonces, el campo 1 vendría dado por mu0 por i1, que ya hemos dicho que es 4, entre, ahora la distancia aquí serían 2pi 8 más d, y el campo 2, que es mu0 por 8 entre 2pi por d. Si esto lo igualamos, lo que llegamos es a una situación en la que tenemos 4 entre 8 más d tiene que ser igual a 8 entre d. Entonces, 4d será igual a 64 más 8d. Esto nos da una d de menos 16 centímetros, que básicamente es exactamente el mismo punto que acabamos de calcular ahora. Es decir, lo que podemos ver es que solo se anula el campo en la región 1. Y finalmente, en el apartado C nos plantean que en un momento una carga puntual se encuentra en la posición L partido 2, que es justo el medio, ¿vale? Y se está desplazando en sentido vertical con una velocidad de 9 metros por segundo. Y nos piden que calculemos la fuerza magnética total de la carga en ese instante. Entonces, sabemos que la fuerza magnética de una carga dentro de un campo magnético, porque en esa región tendríamos un campo magnético distinto de cero, viene dada por la ley de Lorentz. Entonces, para poder aplicarlo, primero tenemos que calcular el campo magnético total en ese punto. Esto será el campo magnético generado por el hilo 1 más el campo magnético generado por el hilo 2, según el principio de superposición, exactamente igual que hemos hecho en el apartado B. Por tanto, vamos a calcular primero B1 y después calcularemos B2. B1 viene dado por mu0 por i1 entre 2pi por una distancia de L partido 2, es decir, de 4 centímetros, en la dirección del eje K en negativo, ¿vale? Si lo hacemos directamente en vectores. Entonces, esto será menos 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad magnética del vacío, que nos la dan en el enunciado, por una intensidad de 4 entre 2pi por 0,04, porque acordaos de que lo tenemos que pasar a metros. Entonces, esto nos da, con el vector, esto nos da un campo de menos 2 por 10 a la menos 5 en el eje K teslas, y hacemos lo mismo con el 2, que igual que hemos calculado también en el apartado A, sabemos que también es en negativo en ese mismo eje. Por tanto, menos 4pi por 10 a la menos 7 por 8 en este caso. Entonces va a ser exactamente igual, pero el doble. Vale, entonces el campo total será menos 6 por 10 a la menos 5 en el eje K teslas. Teniendo en cuenta esto y que la velocidad, como va en el eje J en positivo, será 9J metros por segundo, podemos calcular la fuerza de Lorentz.
esta fuerza viene dada por la carga de 3 microcoulombios por y el producto vectorial. Ponemos primero la velocidad, que son 0,90, y después el campo magnético, que tenemos 0, 0 y menos 6 por 10 a la menos 5. Si calculamos el producto vectorial, ¿vale? Lo hacemos por adjuntos, por ejemplo, podemos ver que solo tenemos componente en la y. Así que 3 por 10 a la menos 6 multiplicado por 9 por menos 6 por 10 a la menos 5. Todo esto en el eje y. El resto nos van a dar 0. Y esto nos da un campo que es menos una fuerza. Y esto nos da una fuerza que es menos 1,62 por 10 a la menos 9 y newtons.